Ahora procederemos al capítulo quinto, traslados de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En el artículo 49, previsión general, nos indica que las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso, en esta situación donde se está resolviendo su situación. Pero también nos menciona que las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. De esta manera, su familia se verá más involucrada en el proceso y podrá ser más fácil que nuestra persona privada de la libertad se pueda reintegrar a la sociedad. En el artículo 50, los traslados voluntarios, nos menciona que las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando existan un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino. ¿Esto qué quiere decir? Que si la entidad de origen fue en Tamaulipas y la entidad de destino fue Puebla, se tendrían en esta situación los traslados voluntarios, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18. También cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladado a otro centro penitenciario. El juez de ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en los términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. También es importante destacar que en el artículo 51, los traslados involuntarios, esto indica que son las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas que deberán ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o ejecución. En su caso, dicha resolución podrá ser impugnada a través de recurso de apelación. La audiencia ante el juez de ejecución se podrá solicitar el traslado, la autoridad penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el artículo 52, en la excepción del traslado voluntario, la autoridad penitenciaria, como caso de excepción, en lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las 24 horas siguientes. En la fracción 1 nos indica en casos de delincuencia organizada y medidas especiales. En la fracción segunda, en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de personas privadas de la libertad. Y en la fracción tercera, en caso de que se ponga en riesgo la seguridad de gobernabilidad del centro penitenciario, que la situación haya rebasado en este caso a el centro penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de 48 horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad y la determinación administrativa del traslado. En caso de que dentro del plazo establecido la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto a la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. En el artículo 53, las limitaciones de traslado de mujeres privadas de la libertad, queda prohibido el traslado involuntario de mujeres embarazadas o de las mujeres privadas de la libertad cuyos hijas o hijos vivan con ellas dentro del centro penitenciario. Esto porque se atenderá el interés superior de la niñez, dándole en esta situación la prioridad. En el artículo 54, traslado internacional de personas sentenciadas, nos menciona que en esta situación las personas sentenciadas de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, así como las de nacionalidad extranjera que hayan sido sentenciadas por autoridades judiciales mexicanas del fuero federal o local, podrán ser trasladadas a su país de origen o residencia en términos de los tratados y convenios internacionales que se hayan celebrado para este efecto. La falta de trato del tratado no impedirá dar curso a una solicitud de traslado internacional de personas sentenciadas. En estos casos, el trámite correspondiente se efectuará bajo el principio internacional de reciprocidad bajo las siguientes bases. La fracción 1 nos indica que la persona sentenciada otorga y expresa libremente su deseo y consentimiento de ser trasladada a su país de origen. Un mexicano que está preso en Europa puede pedir su traslado a tierras nacionales, México. En la fracción segunda, que sean nacionales del país al cual desean ser trasladados. En este caso, pues no se puede trasladar una persona cubana a
a una nacionalidad estadounidense cuando no cumple o no es de esa nacionalidad. La fracción tercera, que la sentencia se encuentre firme, es decir, que ningún procedimiento de apelación, recurso o juicio en contra de la misma esté pendiente. En este caso, que ya todo se encuentre firme. En la fracción cuarta, en caso de haber sido sentenciados a pena pecuniaria hasta esta haya sido liquidada o existan acuerdos de prescripción de la misma. En la fracción quinta nos indica que la pena que falte por cumplir a las personas sentenciadas al momento de su petición del traslado deberá ser menor a 6 meses. Y en la fracción sexta, que el delito por el cual fueron sancionados en México también se encuentre contemplado y sancionado en su país. ¿Esto qué quiere decir? Si hay alguna pena que en México sí es considerada como punible, pero en su país de origen no es considerada como punible, pues se tendrían que tener en cuenta estos datos, lo cual no significa que sean contemplados en los mismos términos o condiciones, sino que generalmente se encuentre tipificado y sancionado por una ley del país trasladado. En la fracción séptima nos indica que el traslado contribuye a la reinserción o reintegración de las personas sentenciadas en la vida social, ya que retomemos que la reinserción y la reintegración es el punto medular de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En la fracción octava nos indica que no debe existir procedimiento penal o de extradición pendiente en contra de la persona sentenciada. Para este procedimiento se entenderá como estado trasladante aquel estado en que la persona fue sentenciada y estado receptor aquel al cual desea ser trasladado, el que va a recibir al sentenciado. El Ejecutivo Federal determinará la autoridad coordinadora entre el estado trasladante y el estado receptor para la tramitación del procedimiento de traslado, salvo que el trato o convención aplicable establezca disposición lo contrario. Recordemos los contratos y los tratados internacionales que tiene México con los otros países. En el artículo 55, la competencia para la resolución de un traslado internacional de personas sentenciadas, donde nos menciona cuando la solicitud fue de traslado sea presentada por un extranjero que fue sentenciado por una autoridad judicial mexicana. Tratándose de solicitudes de traslado de ciudadanos mexicanos en el extranjero, será competente para conocer y resolver la petición que se trate la autoridad penitenciaria competente, quien de resolver procedente el traslado también señalará el lugar de reclusión, en este caso, donde se estará llevando a cabo la aceptación. Deberá ingresar la persona trasladada y una vez ingresado al centro penitenciario, lo hará del conocimiento inmediato del juez de ejecución competente para iniciar el procedimiento de ejecución de acuerdo con esta ley. En todo trámite de traslado internacional de sentenciados, la autoridad correspondiente que conozca del caso únicamente verificará que sigan las formalidades y requisitos que establece el traslado, el tratado y convención aplicable. También es importante que una vez resuelta la procedencia del traslado, el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, llevará a cabo las gestiones y logísticas necesarias para materializar y ejecutar el traslado correspondiente. En el artículo 56, prioridades en caso de traslados internacionales, esto nos indica cuando exista anuencia para trasladar a diversas personas a la vez y no sea posible realizar de manera material o inmediata todos los traslados de un mismo acto. Que en un solo avión, por ejemplo, quieran trasladar alrededor de 20 reos o 20 personas privadas de la libertad. En esta situación se dará prioridad a aquellos casos en que los que compruebe que el traslado impera inmediatez por una cuestión humanitaria, tratándose de enfermedad grave o terminal de la persona sentenciada, ya que en esta situación, pues lo que se trata de resguardar, al igual que todo lo que menciona la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues es la dignidad humana, o bien de alguno de sus familiares consanguíneos en línea directa de primer y segundo grado ascendiente y descendiente. En el artículo 57 podemos entender que la competencia de controversias con motivo de traslados nacionales, las controversias son motivo de traslados nacionales, podrán ser conocidas por el juez de ejecución del centro penitenciario de origen o por el juez de ejecución del centro penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero el asunto. En esta situación, de quien primero se haya enterado o a quien primero hayan llegado estas solicitudes. Por último, es importante destacar que en el caso de traslados internacionales será competente el juez de ejecución con jurisdicción en los centros penitenciarios donde se encuentre la persona privada de la libertad o en su caso el de la jurisdicción, donde se hubiere citado la sentencia correspondiente a la elección de la persona privada de la libertad, siguiendo el procedimiento que para tal efecto se establezca el tratado aplicable.
Las mismas reglas de competencia se observarán en relación a las personas inimputables, en este caso, personas que sean sujetas a medidas de seguridad en los establecimientos previstos en la ley.